Ya estamos de vuelta, seguimos analizando la actualidad de esta semana, muy cargada evidentemente de noticias. El resultado de las elecciones, tanto en Andalucía como en Asturias, en realidad es una historia de paradojas. El Partido Popular ha ganado las elecciones en Andalucía, pero es muy poco probable que gobierne. Y en Asturias, pues todo lo contrario. El Partido Socialista Obrero Español también ha ganado las elecciones y también es muy poco probable que gobierne. Paradojas de la democracia, paradojas de la política. Caetano, esta misma mañana Javier Arenas ha hecho un ofrecimiento de gobernabilidad al Partido Socialista. No parece que esa posibilidad sea real, ¿no? No, supongo que el señor Arenas fai o que ten que facer, o que lle marca o seu guión, pero Diego Valderas, o líder emerxente da Federación de Esquerda Unida en Andalucía, xa o dixo claramente onte, o auga co aceite non mezclan. E el agua con el vinagre sí, ¿no? Dijo. Sí, seguramente sí, claro. Ademais, o señor Arenas ten unha desvantaxe moi forte e moi complicada de superar, que quedou moi lonxe da maioría absoluta. Outra cousa sería que o señor Arenas non chegase aos 56 escanos que precisaba, pero quedase en 54, en 55, até en 53, habría un clima distinto de presión, incluso de presión cidadá, pero con 50 escanos, quedando a 50.000 votos escasos da segunda forza, que foi o Partido Socialista, é moi complicado decirlle a socialistas e a Esquerda Unida que non teñen legitimidade para pactar, porque a cultura do pacto forma parte do noso sistema parlamentario democrático. Jacinto, bueno, parece lógico lo que dice Caetano de que el pacto sea con Izquierda Unida. Sin embargo, bueno, yo leí esta mañana unas declaraciones de uno de los líderes de Izquierda Unida de Sevilla, no recuerdo exactamente su nombre, pero que decía que el 90% de la base de Izquierda Unida estaba contra ese pacto. Es decir, cómo Izquierda Unida, por una parte, tiene que explicarle a sus bases que ya están hartas y que sienten que el PSOE les ha traicionado, cómo le explica a sus bases un futuro pacto, y por otra parte, ¿qué precio pide? ¿Qué pide a cambio? El precio que pide es que gran parte del ideario de Izquierda Unida se vuelque en la gobernabilidad del PSOE, que lo hace también bastante difícil, como hemos visto en el caso de Extremadura. También es lógico que las bases de Izquierda Unida sean reticentes a este pacto, porque a quien beneficia fundamentalmente es al PSOE. Izquierda Unida en las siguientes elecciones podría haber disminuido parte de esas papeletas que le han encumbrado a esos 12 diputados y que le convierten en la llave decisiva para poder gobernar a Andalucía. Yo creo que ya están negociando y que se llegará a un acuerdo, y también es lógico que Arenas haya propuesto esa posibilidad, sabiendo, como ha dicho mi compañero, que Caetano, que no es posible, entre otras cosas porque el experimento andaluz podría ser la puerta o la llave a intentar por parte del PSOE reconquistar Andalucía, digo Andalucía, Extremadura, que como se sabe está gobernando el PP con el apoyo, curiosamente, de Izquierda Unida, precisamente porque estaban muy cansados del abuso socialista en Extremadura. Con custo moi alto, perdón por la interrupción, con custo moi alto para a imaxe de Esquerda Unida, todo hai que decirlo. Claro, por eso ahora posiblemente a lo mejor intentan... Home, que socialmente a xente, digamos que simpatizante de Esquerda Unida no resto do Estado español non entendeu moi ben a postura de Esquerda Unida en Extremadura. E iso, cada un no seu territorio sabe o que fai e por que o fai. E evidentemente Esquerda Unida leva moitas décadas de ser o parrulo, o feo de toda esta película, sempre menospreciado polos seus compañeiros da Casa Común da Esquerda, e cando se ve con posibilidades de influir no goberno dunha comunidade, actúa con esa débeda histórica, digamos, de falta de ausencia de cariño por parte do PSOE e de menosprezos, non? Así lle foi en Extremadura, claro. Repetilo en Andalucía, insisto, as declaracións que se están producindo nas horas posteriores á sorpresa andaluza indican que non vai ser posible.
Que el fracaso, perdón, José Antonio, ha sido horrible. ¿Tú crees que de no haber habido esta reforma laboral otro hubiese sido el resultado? Quiero decir, la idea que circula, ¿no?, de que este es el precio de la reforma laboral de Mariano Rajoy. Sin duda, esto es uno de los puntos que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Sin el tiempo que llevamos de gobernanza a nivel nacional han sido capaces de trasladar esa imagen terrible, ¿no?, de las reformas, que tienen un peso político de desgaste muy evidente, ¿no? Yo no estoy seguro. O sea, ayer decía el ministro de Educación, yo coincido, experto de sociología, habrá que ver las encuestas, ¿no? Habrá que ver qué dicen las encuestas de por qué se han quedado los votantes populares en casa, ¿no? Que yo creo que nunca es fácil buscar un único motivo, ¿no? Me gustaría para Arriola, por ejemplo. Me gustaría que veamos, exactamente. Me gustaría que veamos y analicemos un poquito con los datos encima de la mesa los resultados con respecto al 2008 en Andalucía. Ahí tenéis las cifras, yo creo que las veis mejor en vuestras pantallas laterales, pero claro, estamos hablando de que el Partido Socialista, PP, ha perdido 700.000 votos. Sin embargo, lo están celebrando como si hubiesen ganado el paraíso, ¿no? Pero son 700.000 votos menos con respecto al 2008. Sí, yo creo que desde el punto de vista del Partido Socialista es una euforia muy desmedida. Perdieron 9 diputados y 600 o 700.000 votos, ¿no? De modo que eso que dicen de que empieza un nuevo ciclo y que empieza la reconquista, la recuperación, a mí me parece altamente prematuro. Pero yo quería volver a la pregunta inicial que hacías y que comentaba Caetano, que era de los posibles pactos. Yo creo que el pacto normal y natural es Izquierda Unida-PSOE, pero en el País Vasco está gobernando el PSOE con el PP, lo que implica lo que quiere decir que en Andalucía... Y en Extremadura le han dejado gobernar al PP. Si hubiera voluntad podía ser posible. Es más, yo creo que el PSOE va a tener muchísimas dificultades en ese presumible pacto con Izquierda Unida, porque hay que recordar que Izquierda Unida, tal como planteó su programa y su filosofía y lo que están diciendo, semeja que es un partido casi antisistema, es decir, que está fuera de los circuitos del club europeo en el que estamos metidos todos, ¿no? Y gobernar con un partido con estos planteamientos de apropiarse invadir las fincas, economía verde y economía democrática, todas estas cosas, a ver qué inversores pueden ir a invertir a Andalucía, nacionales y extranjeros. Sí, lo que sucede es que yo creo que a la luz de lo que dice Pepe, después de 30 años de gobierno, después de los escándalos del ERE, después de un director general de trabajo en la cárcel porque compraba cocaína con dinero público, poder salvar los muebles de esta manera, yo creo que es una dulce derrota. Eso claro, evidentemente es una dulce ha derrota. dicho los votos que ha perdido el PSOE y son ciertos, pero hay que darse cuenta que en 3 meses, lo cual significa efectivamente que es la euforia lo que cae, el PP pierde en 3 meses en Andalucía 445.000 votos. Las encuestas, sí, por eso mi pregunta era si en reforma laboral a pie de urna casi, casi, Carla, daban una horquilla tan favorable al PP que situaba, algunos lo situaban en la antesala de la mayoría, que son 55, usted va con 54, 55, pero ha habido, incluso el propio partido en sus encuestas internas, lo disparaba hasta 56, 57. Se ha perdido... La clave de las encuestas, por eso digo que las encuestas... Perdes en Sevilla, perdes en Granada, me parece que es. Sí, las primeras declaraciones del Partido Popular iban en este sentido. Vamos a tener una mayoría absoluta porque todavía no se ha contabilizado el voto de las ciudades, que es el voto que cambia. Por eso la euforia yo creo que PSOE no es tanto porque haya, sino porque cree que efectivamente, como dijo aquí además en este programa el que hoy es secretario general del PSOE en Galicia, la tormenta perfecta ha cambiado de barrio. Es decir, si el PP ha estado retrasando la entrada de los presupuestos a Bruselas, si las grandes medidas que vienen ahora eran con motivo a las andaluzas, ya las puede ejercer, porque su sombra ha causado posiblemente la derrota. De todos modos, en esto yo soy de los que piensa que ha habido un error. Las medidas no se han explicado, son antipopulares, pero hay que explicarlas. Yo creo que se ha pensado que tal vez no meneándolas mucho antes de las autonómicas... Claro, eu creo que mimetizaron en Andalucía a campaña que tan bo resultado lle deu a Mariano Rajoy. O que pasa é que tamén tendemos a pensar que o resultado de Mariano Rajoy é excelente e é un grandísimo resultado, pero non queremos ver a debacle, o desfondamento absoluto do PSOE, que foi moito máis que o éxito de Mariano Rajoy. Vamos a ver, eu creo que en Andalucía mimetizar a campaña parece de manual que despois de 30 anos no poder
haxa unha alternancia, haxa un cambio. Claro Aquí é de manual salud democrática. de primeiro de facultad. Claro que de manual, porque eso é unha aberración da democracia. Segundo, había razóns políticas poderosísimas e había razóns económicas poderosísimas para un cambio de goberno. Desde o punto de vista económico, Andalucía é a comunidade que máis paro ten neste país. 31%. Un fracaso escolar dun 34%. Non se cumpleu prácticamente ninguna expectativa. É un país subsidiado, subvencionado. Ese es un elemento fundamental. Esa é a clave. Si con todos esos argumentos que son ciertos que tú planteas, el PP no triunfa a la cuarta, que van a ser 24 años de espera de pero hay un elemento que... É un país distinto. Claro, é un país distinto. E non se entenderon esas distincións. Entón, eu creo que as enquisas respondían máis aos desexos dos propios enquisadores, encuestadores, que a realidade dese país que é distinto. É que o éxito do PSOE, aparte de presumiblemente conservar o poder, marca exactamente o Partido Popular cas súas previsións de maioría absoluta. Efectivamente. A partir de aí ti marcas o teito, non consigue a maioría absoluta, fracaso. Dito isto, que engañou as eleccións foi o PP. En circunstancias normais debía gobernar o PP. Bueno, e Asturias? ¿Qué pasa con Asturias? Ahora hay un conflicto porque hay que esperar el voto inmigrante, creo que hasta mañana, ¿no? Por lo menos para saber si hay algún movimiento todavía. Yo creo que es espeluznante. Sin embargo, lo comentábamos antes fuera de cámara, yo creo que es espeluznante. Pero yo creo que, sin embargo, que Cascos, no sé si buscaba este efecto, creo que no perder 3 diputados, esto es evidente. Pero para Cascos la situación es ideal. Antes estaba en un gobierno donde tenía todo el mundo fuera del gobierno haciendo la oposición, y ahora, si todo va bien, tendrá el Partido Popular dentro de su gobierno con una negociación complicada, porque la habrá, porque hay muchos personalismos terribles en Asturias, pero va a dar estabilidad al gobierno asturiano. Yo creo que esto es evidente. La pregunta es si todo lo que es legal es justo. Bueno, sin duda no. Claro. Es verdad que 9 meses después de ganar las elecciones, volver a presentarse porque teóricamente no tienes el suficiente cariño, entre comillas, de tu ex partido, del Partido Popular y del PSOE, el que también acusa, y que ahora si gobierna tenga que hacerlo con el apoyo fundamental del PP, corriendo el riesgo de que la que tengamos que entronizar sea UPD de Rosa Díaz. Hombre, yo no sé situarlo exactamente en la antesala del gran éxito. Le puede salir bien o se puede quemar en el intento, y de cualquier forma lo que es un órdago al esperpento. É unha auténtica normalidade democrática. Eu creo que, además, isto reflexa perfectamente o que pensan os ciudadanos dos políticos moitas veces, non? Esa desafección tremenda hacia a política. Mirade a abstención en Asturias, claro, non se pode 8 puntos ou 9 máis que en Andalucía. Claro, hai unha fartura total. A xente está farta destas actuacións dos políticos sin sentido de ningún tipo, non? Para volver a caer nunha situación peor, como apuntaba José Antonio, que ahora Cascos, en vez de gobernar solo, ten que gobernar co PP. Sí, pero igual non é tan peor. Pero le dá estabilidade. Igual non é tan peor, efectivamente. Eu creo que para Foro Asturias non é tan mal, non é un mal resultado, porque asenta como unha alternativa que non é flor dunha elección, xa pasou por 2 procesos e sigue sendo unha forza cunha estabilidade ali importante. ¿Cuánto tiempo llevaba gobernando el Partido Socialista en Asturias? Pues o menos 4 legislaturas, o 5, o sea, yo creo que... Pero de mi punto de vista, Cayetano, vuelve a ser el ganador. Es decir, es el que justifica el posible pacto en Andalucía. Volve ser o gañador dos Frista Cascos. No, el PSOE. Que volve ser o gañador en cierta medida. Es el que más votos sacan, que no gobierna, le sirve, claro, eso es ganador. Lo que sucede es que no le sirve. Lo que pasa es que en política el día siguiente es el olvido del anterior. Dentro de 3 meses dará igual que el PSOE haya ganado las elecciones. Imagínate si en este momento en Asturias no gana el PSOE. Todo el mundo estaría diciendo que el pacto PSOE llegan las izquierdas. Es como la posibilidad de evitar un argumento que se te puede volver, porque realmente el PSOE gana en Asturias y moralmente casi le posibilita un pacto. Pero é a mesma situación que en Andalucía, os gañadores non van a gobernar. Por eso, eu en Asturias o tema da dereita ves un pouco como Galicia, pero ao revés. E é unha advertencia para Galicia. Digamos, en Galicia o PP tivo a inteligencia, na era Fraga, de convertirse en PPDG. Sen grandes estridencias, sen desligarse de Madrid excesivamente, pero PPDG. En Asturias hai un PP e hai un Foro Asturias, é dicir, o sentimento asturianista da dereita, alguén listo como Álvarez Cascos, colleu a bandeira, ergueuna e apropiouse del.
É a mesma familia. Los socialistas non lo hicieron. É a boina e o birrete, bueno, pois como que irades, sí. Pero aquí conviven nun só partido e ali tuveronse que desligar e tuveron enfrontamentos, pois eso, esperpénicos. Aparte, para Cascos se incorpora un aliado pero inesperado. Pero é a mesma familia. Se incorpora un aliado inesperado, que é o gobierno central. Hai que engadir a peculiaridade do personaxe, non? Claro. Que é un personaxe tamén único e irrepetible como é o señor Cascos. Bueno, amigos, estamos a martes, a 48 horas del jueves 29 de la huelga general convocada por los sindicatos y el presidente del gobierno, que está todavía en Seúl, a menos que esté ya volando de regreso, ha sido muy tajante en cuanto a que se mantiene la reforma laboral, seguirá adelante con las reformas, de hecho ya ha hecho algunos anuncios como recortes en los presupuestos en ciertos ministerios o en casi todos, que rondará el 15%. Veamos las declaraciones que hacía esta misma mañana. No va a servir para solucionar los problemas de España, pero no vamos a debatir ni a discutir. Sindicatos tienen derecho a convocarla y el Gobierno tiene la obligación de gobernar haciendo aquello que crea que sea mejor para el interés general. Y es lo que hemos hecho. ¿El Gobierno no cambiará? No, el Gobierno está convencido de lo que ha hecho. Es una reforma laboral bien recibida. Va a servir para crear empleo en su momento. Supera cosas que ya datan de hace más de 30 años, supone una modernización de las relaciones laborales, es decir, en el 2012 no podemos tener una norma de 1980 ni en relaciones laborales ni en otras muchas cosas. Por tanto, respeto, tienen perfecto derecho a hacerlo la huelga los sindicatos, me gustaría que quien quisiera trabajar pudiera hacerlo y el Gobierno pues hace lo que tiene que hacer y para lo que le han elegido, que es gobernar. Bueno, Mariano Rajoy se mantiene firme en sus posturas desde Seúl. ¿Cuáles son las sensaciones que tenéis con respecto a la huelga? ¿Vuestras expectativas, vuestras previsiones? Jacinto, hombre, yo creo que dos cosas de las que ha dicho Rajoy, que la reforma laboral está bien acogida, pues vamos a hablar de Andalucía, parece que no tanto, y que creará empleo. Yo creo que la reforma laboral se la puede decir la reforma del despido, porque un trabajador y el pequeño empresario lo que necesitan es justamente el despido más barato es no despedir, tener posibilidad de seguir trabajando y luego sí, es posible que haya que flexibilizar las relaciones laborales de cara a un futuro que a lo mejor había que hacerlo en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis en los que siempre el tejido productivo de España es lo que más se resiente. Yo con respecto a la huelga tengo la sensación de que efectivamente no va a cambiar la decisión del Gobierno, pero la idea no es cambiarla, sino a lo mejor amortiguarla. Se trata de no llevarla entre un máximo y un mínimo, siempre en un estado intermedio, y yo creo que en ese sentido los sindicatos hacen realmente bien. No es un hecho porque sean 100 días, es que es la reforma que va a marcar el futuro de las relaciones en las empresas, significa en alguna medida una importante pérdida de las conquistas de todos los trabajadores en España. Y no sé. Pepe? Vamos a ver, tal como está a situación económica do país, eu creo que o Goberno tiña que facer unha reforma laboral, algunha reforma laboral, porque a situación de paro é insostible, a situación económica requerío, a mesma legislación laboral da que acaba de falar o señor Rajoy, entonces era necesario. Probablemente, seguramente, esta reforma laboral foise quizá demasiado lonxe e acaba con toda unha cultura laboral, con todas unhas pautas de comportamento. Entonces, desde o punto de vista dos sindicatos, é lógica a postura de convocar unha folga. Cal é o éxito da folga? Que vaya moita xente á folga ou que consigan modificar a reforma laboral? Eu creo que non van a conseguir modificar a reforma laboral. Primeiro, porque o Goberno non pode ceder nin ante a opinión pública nacional nin ante os mercados exteriores, porque sería dar unha señal de debilidade hacia fora, co cual incrementaría a prima de risco, a débeda, etc. Neste sentido, creo que a folga tampouco vai a ter demasiado éxito, de acordo cas últimas enquisas. Hai unha enquisa no país, saleu fai 2 días ou 3, preguntaban tiene intención de participar na huelga, e o 69% dos enquisados dicían que non iban a participar. Desconocía esa encuesta. Sí. En Galicia, como lo percibiste, Caetano? Eu vou un pouco máis lonxe que Pepe.
no senso de que Mariano Rajoy, aínda que quixera, non pode modificar a súa folla de ruta. Nin Bruxelas, que lle está mandando inspectores, que estamos xa nunha situación un pouco de vergonza, nin os sacrosantos mercados lle van consentir que dé a marcha atrás nos plans de axuste. Eso está por aí. O éxito da folga, unha cousa, eu creo que a folga vai ter éxito a efectos de que se note, non? O país parou. Eu creo que os sindicatos se xogan moito e van parar o país. Iso non choca con que o 69% dos enquisados digan que non teñen previsto secundar a folga, porque as folgas secúndanse ainda que non teñas previsto secundalas. Eu creo que o clima polo menos que se respira en Galicia é de que a folga vai ter unha repercusión importante e nese senso vai ter éxito. Que podemos esperar a efectos prácticos? Pois o máis que podemos esperar é o que apuntaba antes Jacinto, que se modere o ritmo das reformas. Pero o fondo das reformas vai ser imposible de moderar porque pertencemos a onde pertencemos e dependemos de quen dependemos. Bueno, sí, yo creo que está en juego lo que decís, o sea, yo lo ratifico lo que habéis dicho, que es la credibilidad del gobierno español, ¿no? Un gobierno que lleva muy poco tiempo en el gobierno, en el poder, digamos, en la obligación de gestionar este país, que tiene que demostrar que lo va a hacer con una claridad, con una hoja de ruta clara, y que los tiempos los va a marcar el gobierno y no la opinión pública. Yo creo que esto es esencial. Y después yo creo que aquí la gran batalla que se juega es la credibilidad de los sindicatos. Luego esto es esencial. Ya perdieron una huelga general, si podemos hablar en términos de perder y ganar, con muy baja movilización o una apreciación de que había sido muy baja. Y este es el gran pulso al gobierno, ¿no? De que son capaces quieren capitalizar ese descontento que hay, pues bueno, pues con la crisis, con el 15M, ¿no? De lo que tanto hemos hablado, ¿no? Yo creo que hay un intento de capitalizar todos estos movimientos sociales de protesta contra el capital y contra las reformas y demás, ¿no? Bueno, amigos, nos acaba el tiempo, la verdad es que ha pasado volando, como casi siempre. José Antonio, muchas gracias. Muchísimas Caetano, gracias una vez más. Pepe, como siempre, agradecida, Jacinto también, y a todos ustedes muchísimas gracias por su atención. Yo les espero el jueves, efectivamente el jueves es día 29, estaré aquí con un programa monográfico y especial sobre la huelga general del 29M. Hasta entonces, una feliz noche, hasta luego.